Señor está haciendo en la vida de estos jóvenes, tanto en la vida de William como él. Pero el Señor, me acuerdo cuando llegaron a la iglesia. Y bueno, esto, amados hermanos, se trata de ir perseverando. Dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya, gloria a Dios. Pablo, el tiempo es tuyo. Bendiciones. Amén, aleluya. Bendiciones, mis hermanos. Bueno, a esta historia yo le quise poner Cristo vive y te quiere vivo. En este largo camino que ha sido mi vida, no lograba entender muchas cosas que ocurrían. Siempre me preguntaba como que del por qué pasaba eso. Tuve una niñez marcada por la ausencia de un padre. Honro mucho a mi padre y a mi madre, pero me marcó bastante porque nunca estuvo presente en mi vida. Él se fue cuando yo tenía 6 años de edad de casa y crecí viendo cómo el alcohol hacía parte de su vida porque tomaba mucho y eso me hizo apartarme un poco de ese mundo. Sin embargo, yo sufría mucho de bullying cuando niño porque mi madre era aseadora en el colegio en el que yo estudié, en el que hice la primaria y la secundaria, y cuando terminaba mi jornada me quedaba haciendo aseo con ella. Entonces muchos estudiantes se aprovechaban de eso y me hacían mucho bullying, ¿vale? Pero en mí prevalecía mucho el amor que yo le tenía a mi mamá. Eso me hacía coger fuerzas para seguir y estar ahí, para ella. Cuando tenía 14 años, comenzó una verdadera prueba, y lo digo así porque fue mucho lo que me tocó vivir. Y di con un equipo, bueno, quise empezar mi camino en el deporte, en el fútbol, que es lo que yo más amo hacer. Amaba hacer. Pero di con un equipo que tenía una casa club, ¿vale? Y me fui a vivir con él. Viví 1 año en esa casa, pero yo era un niño todavía, un niño que era de pueblo, que nunca había salido de casa, que era muy inmaduro, nunca enfrentaba el mundo por sí solo, ¿vale? Y en esa casa viví un verdadero infierno, la verdad, porque recuerdo los malos tratos que el técnico nos daba, pero no solo a mí, sino que a mis compañeros también. Hasta el punto en el que un día que él intentó abusar de mí sexualmente, cosa que yo nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a mi familia lo sabe. Hoy lo saco a la luz porque tengo ya el valor de contarlo. Dios ha puesto en mí ese valor para contarlo. Y sé que es la misericordia de Dios, y ahora lo entiendo porque en ese preciso momento llegaron 2 compañeros y llegó un profesor a buscarme y pidieron que el técnico pues abusara de mí en ese momento. Obviamente después de eso yo me regreso a mi casa preguntándome por qué, si yo no era mala persona, por qué pasaban tantas cosas malas. Y bueno, llega tiempo después, antes de que llegara el COVID, yo planeo el viaje para venir a España. Estoy hablando del 2018. Y las cosas no daban, no pasaban. No sé por qué, nada me salía. El viaje se retrasaba, que no había equipo, que no había lugar. El caso es que yo había perdido la fe en venir ya acá a España. Ya cuando llega el COVID, a mí me hospitalizan porque yo caigo enfermo, pero en ese preciso día que a mí me hospitalizan también estoy pasando una ruptura amorosa, porque ese día a mí me terminan. Entonces emocionalmente estaba vuelto nada, la verdad. Pero cuando logro salir, le doy las gracias a Dios porque siempre estuvo ahí. El viaje resulta 3 años después, porque yo viajo en el 2021. En el 2021 sale el viaje
me vengo para acá a España con un entusiasmo que decía, no voy a comer al mundo. Pero cuando llego acá, encuentro con que la realidad es otra, ¿vale? Llego a un equipo, en una casa que pasamos muchas cosas. Ahí conocí a mi hermano William y a mi hermano Fernando, que los quiero mucho. Y vivíamos muy mal, la verdad. Nunca nos acostamos sin un plato de comida, pero siempre lo pasábamos mal, porque era muy poca, la verdad. Y vivíamos 11 en una casa. Es una cosa de locos. Recibíamos malos tratos de parte del técnico, pero nada, siempre seguíamos adelante. En ese camino, un día trabajando, me tocó trabajar ese día con Fernando, me acuerdo muy bien porque yo llego a él y le digo, Fernando, mi rey, me siento vacío, no sé, no me hallo. Y Fernando lo que hacía era invitarme aquí, a este hogar, pero yo siempre me rehusaba a venir, cosa que también pasaba en Colombia porque Dios siempre buscaba mi puerta. En Colombia siempre llegaban a mi casa a hablarme de la palabra. Y aunque yo lo recibía con mucho amor, ellos me invitaban a su iglesia, pero yo me rehusaba. Algo en mí decía no, porque conocía a las personas que asistían ahí y me guiaba por eso. Porque decía, si esa gente no dan ejemplo, entonces yo no voy a perder mi tiempo en ese lugar. Pero algo me marcó y fue que un día, después de que yo acompaño a mi madre a una cita en Cali, se me acerca una señora de la nada con una Biblia en la mano y me empieza a hablar de Dios. Y al siguiente día mi tía, antes de morir, que en paz descanse, se me acerca y me dice, hijo, te quiero regalar una Biblia. Y me regaló esta Biblia. Y me dijo estas palabras, esta va a ser tu arma, llévala contigo. Yo no entendía en ese momento, pero la recibí con mucho amor y siempre la llevé a mi casa y cuando me vine fue lo primero que empaqué, la verdad. Ya estando acá, llegué en un instante en el que ya tenía muchos bajones. Teníamos muchos problemas porque la casa en la que estábamos nos tocó irnos obligado por mala administración del técnico, por así decirlo. Y junto a mi hermano, que es mi hermano porque muchas cosas viví con él, con William, nos tocó irnos a un local. En ese local no teníamos ducha, no teníamos luz, no teníamos cocina. Sin embargo, Dios siempre estuvo presente en nuestro camino porque Él siempre nos proveía de los alimentos. Ningún día nos acostamos sin comer algo. ¿Vale? Después de ahí nos fuimos para otra casa porque resulta que ese local nos tocó entregarlo. Entonces, cuando dimos en otra casa, resultamos con problemas, William y yo específicamente, con el técnico, porque resulta que, y con el presidente del equipo, porque resulta que estaba haciendo abusos contra los muchachos, cosa que William y yo no soportamos, y pusimos la cara. Por esa razón a nosotros dos nos echó de esa casa y no teníamos dónde ir. William, gracias a Dios, consiguió un lugar donde estar, y a mí me acogieron en una casa que siempre va a estar marcada en mi corazón. Fue la casa de mi hermano, de Albert, pero que ahí, a pesar de tener ese amor y ese, como sentirme acogido, tomé malas decisiones, porque me escapaba. Yo nunca había tomado cerveza en mi vida, y precisamente cuando más cerca estaba de Dios, me da por irme a la discoteca. Empiezo a tomar, cosa que yo no hacía. Obviamente no tomaba hasta el punto de emborracharme, pero tomaba una o que otra cerveza. Y después de ahí empecé a sentirme como la persona más miserable de este mundo. No me sentía bien, me sentía vacío.
me sentía como que la vida pasaba. Y muchos de aquí me preguntaban qué tenía, porque se notaba mucho. Tenía también recuerdos cuando algo que odié, perdónenme, en Colombia, de sentirme así tan agobiado. Intenté quitarme la vida un día porque salí en la mañana en la moto y cogí el camino a todo dar. Y cuando vi un carro que venía también bastante rápido, me le tiré encima. Gracias a Dios, el carro, el conductor me alcanzó a ver que yo iba a hacer eso y me esquivó. Y en ese preciso instante mi madre me llama y me dice: Dios está contigo, hijo, y yo te quiero acá en casa. Regreso, llorando. Y me hizo un clic que yo dije: no, me regreso. Y regresé a sus brazos. Retomando, bueno, ya cuando estábamos acá, que viví esa situación en las discotecas, nada me llenaba, nada, no me sentía bien. Pero lo dicho, Dios siempre envía ángeles a sus hijos. Y a mi vida llegó una persona que ahora no hace parte de mi vida, pero que yo le agradezco mucho, porque me enseñó el camino, o no me enseñó que Dios es amor y que hay que estar siempre para Él. Siempre me lo enfatizó y se lo agradezco demasiado. Y nada, a partir de eso ya empecé a tomar decisiones, y solo basta una decisión de corazón para seguir a Cristo y sentirse bien, porque a partir de ahí empecé a sentir gozo, empecé a sentir alegría, ya enfatizaba más y soy lo que ahora soy. Y le agradezco también a todos mis hermanos que conocí aquí, a todos ustedes, porque han hecho parte ya de mi vida, son mi familia, y en especial a los pastores, a Nilsson, Cristian y Edward, que hoy no están, porque me han enseñado muchas cosas y quiero seguir aprendiendo de ustedes. Bendiciones.